Con motivo del día 8 de marzo nos ponemos las gafas moradas para analizar una canción que ha tenido mucho éxito, Déjala que baile. Sobre esta canción tenemos que hablar. Empezamos. Ya en el segundo párrafo hay algo. Y lo leo. Dice, ella no es la princesa delicada que ha venido a este party a estar sentada. La mujer a la que yo le canto, que es la que vale, no es la que está sentada. ¿Qué quiere decir esto? Porque es un mensaje que de otra manera ya hemos escuchado mucho. Es el tipo de mensaje que se transmite, por ejemplo, con la ropa. Esta mujer no merece respeto porque lleva ropa muy corta o lleva muy poca ropa. Por favor. Este mensaje dice que es la acción de la mujer la que determina el respeto que se le tiene o no. El respeto se nos tiene que dar, bailemos, no bailemos, nos vistamos como nos vistamos, hagamos lo que hagamos. El respeto no depende de nuestras acciones, depende de cómo nos miran. Así que no se puede juzgar los feministas que somos o el respeto que nos merecemos solamente por los actos. Entonces ya empieza con el estribillo, que se supone que es la frase estrella, el mensaje más potente que tiene la canción y que a mí sinceramente me parece de los peores. Tiene un trasfondo basiquísimo y es un feminismo completamente anticuado y fuera de lugar en la época en la que estamos. Y lo leo. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Por favor. Vamos a desgranarla. Dejar significa dar permiso. O sea, recapacitemos, ¿a quién se dirige esta canción? A una persona que no deja a su pareja bailar. Dirigirse a una persona que prohíbe o que impide que su pareja baile, no está diciendo que el nivel de empoderamiento o de liberación que se requiere es muy básico. El mensaje, por favor, estoy luchando continuamente para no explicar toda la frase haciendo ¿cómo que déjala? Es como si dices déjala salir de la cocina o déjala que friegue menos. Seguimos. Luego en la misma frase ya menciona los zapatos. Y es que esta canción presenta un conjunto de metáforas muy desafortunadas, porque en el momento en el que tú decides hacer una canción sobre mujeres, tienes que tener muy poca idea de lo que decir o ninguna para que tus metáforas sean zapatos, falda, baile y luego más adelante matrimonio. Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. A mí eso, y esto ya a lo mejor es muy personal, pero sus pasos me suena muy condescendiente. ¿Qué de sus pasos? Ahora llega la parte de la misticidad. La leo. Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritura que conviven. Ella es principio y ella es final. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué nos está diciendo? En plan, está endiosando a las mujeres, está diciendo que son unos seres de luz, que son origen, que son el final, que son todo, que son etéreas, cuando nosotras no queremos eso. Nosotras no queremos que para respetarnos tengamos que estar aquí de arriba o que nos mostréis el respeto desde abajo. No, nosotras queremos igualdad. Eso significa que no queremos ser las musas de nadie, ni queremos ser un ser etéreo, porque eso al mismo tiempo también es opresión. Nosotras queremos que nos respetéis cuando nos tiramos eructos. Echa un gapillo, ¿se ha visto? Y cuando nos tiramos peos y cagamos, en plan, queremos un respeto de igual a igual, no un respeto que supone una belleza y una perfección que es inalcanzable. No es realista pedir eso.
Y bueno, ya llega a la parte, ese es el párrafo de ¿por qué? Y dice así: hoy que no hay duelo a muerte, cada vez que alguien te irrite, para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. ¿Por qué? ¿Por qué Twitter? En plan, no es machista, pero ¿por qué? ¿Por qué es necesaria esta parte de la canción? No lo sé. Si pensamos diferente, ya no huele a disputa. Los filósofos no brindan con cicuta. La cicuta es un veneno. Y yo me imagino una reunión de filósofos de colegueo en Grecia, en plan, y entre medias pues de los vinillos y todo eso dicen: hostia, tío, vamos a echar un chupito de cicuta, toma Platón. A mí me hace gracia. ¿Está grabando ya? Me he perdido. Ya lo brindan con... Es que da vergüenza. Y bueno, ya sigue. Esta es mi parte favorita. Es que a mí me gusta mucho el rap de calidad, que está plagada. Y dice así: déjala que baile otra vez con la idea de liberarse de una moral impuesta. Bueno, bla 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 bla. Y ya llega la frase que dice: si tiene que casarse, que sea con su propuesta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que incluir el matrimonio en una canción sobre mujeres? Es lo que decía de los tópicos. Cuando tú tienes que hacer una canción, un escrito, lo que sea, sobre un tema que no conoces, incluye tópicos tan grandes como hablar de mujeres y mencionar zapatos, faldas, matrimonio, es muy fuerte. Es que es como si hubiera dicho, si tiene que liberarse, que sea fregando sus derechos. No, por favor, es que el próximo paso de esta canción es decir, déjala que salga de la cocina, que ya no estamos en esa época. Oye, escucha, es la lucha, a rimar. Como muy de... Venga, chicos, en el cole. Y esto ya es muy fuerte. Seguimos con el rap. Que aquel que busca un florero... Florero, por favor, no podemos usar esa palabra. Que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Y todavía podemos decir, es que está buscando un florero, que es algo que él no valora, porque él tiene un jardín que es como más bonito, y aquí surgen muchas cuestiones, ¿no? Está objetificando a la mujer, independientemente de que quiera darle valor o no, que eso ahora lo hablamos, pero la está comparando con un florero o con un jardín. Esta canción se debate entre el ser etéreo magnífico y lo más mundano y terrenal sin personalidad ni juicio propio, que es un objeto, como bien podría ser el jardín o el florero. No tiene sentido, no queremos eso, queremos un término medio en el que seamos personas normales al que respetéis como iguales. Eso es lo que pide el feminismo, no queremos otra cosa. Acaba y parece que como para limpiar todo lo que ha dicho y como lavarnos la mano un poquito, dice que ninguna estrella pide permiso para brillar. ¿Cómo pueden decir esto? Pedir permiso es precisamente de lo que estáis hablando en la canción, es el estribillo. Dejar a una persona hacer algo es darle permiso. No pide permiso para brillar. Vosotros mismos le estáis pidiendo que le dé permiso a su pareja. Esta canción está muy mal orientada. Y no es que no esté bien el mensaje, no esté bien la intención. Por supuesto, la intención sería la mejor. Pero es un mensaje muy básico, está muy poco fundamentado, hace comparaciones horribles y tiene un mensaje muy turbio, muy feo de fondo, que podría haberse depurado mucho más. Con esto yo no quiero decir que los cantantes que la cantan sean malos artistas, sean malas personas, sean malos hombres. No estoy diciendo eso, solamente estoy diciendo que la canción podría estar mucho mejor. Que... me estoy desconcentrando. Pues, no sé leer. Ya está, ahora sí. Es que yo me he visto.